le decías a uno cosas feas, maluquísimas, y a los 5 minutos lo tratabas a uno como si no hubiera pasado nada. Algo que sé que hice hermoso fue que nunca te chanté a ti la culpa, es decir, otra mamá podría haber dicho, como yo estaba embarazada, por eso me deprimí y entonces por culpa de la depresión fue que yo me intenté matar. Tienes el ego alto, pues eso es lo normal, o sea, eres una mujer que siempre entró y quiere ser como esa luz del centro de atención y de todo eso. Yo siento que también era una mamá que era, perdón, pues estamos hablando del pasado, como un peso. Bueno, hola a todos, bienvenidos hoy a este último capítulo de esta primera temporada de Los Casasollos. De verdad estamos muy agradecidos. Creo que fue una temporada llena de historias, llena de pues como comentarios a través de ustedes, de poder desde lo que sabemos apoyar a las familias a construir pues estos espacios Y de apoyar conversación. nuestra familia también. Exacto, y apoyar y mejorar en nuestra familia. De verdad estamos muy agradecidos por tener este espacio y este momento y por todas las personas que nos están viendo y apoyando. Pero pues digamos que hoy llega este fin a esta primera temporada para que ya después llegue una segunda que va a ser seguramente mucho mejor y con nuevas experiencias. Hoy queremos hablar de un tema que es bastante interesante, que es, como mi mamá lo mencionaba en el capítulo anterior, ella fue de alguna forma esa como bomba explosiva que se explotó en esta familia, pero también durante los años se ha trabajado lo suficiente como para construir lo que somos hoy en día. Entonces queremos pues contar, y ya mi mamá va a pasar a hacer esta pequeña introducción de cuál fue esa bomba que se botó y qué pasó, pues porque sabemos que muchos son seguidores de mi mamá, pero seguramente muchos han llegado de lugares diferentes y queremos dar un poquito de este contexto para que entiendan y que vean que por más destruida que parezca que pueda estar una persona o una familia, pues uno siempre se puede como reconstruir. Exacto. Perfecto. Bueno, no, básicamente para quienes no entienden muy bien el contexto de esta familia, yo estuve casada primero con el papá de Juan Miguel, era actriz para ese momento y en el momento en que quedó en embarazo, que lo recibí con muchísima felicidad, también se activaron en mí varios traumas importantes que tenía y trastornos, y uno de ellos era, al embarazarme era inevitable engordarme, por ejemplo, y yo traía un trastorno dismórfico y una bulimia muy importante, entonces eso activó en mí muchos miedos, pero adicionalmente un miedo gigante a ser mamá y a ser responsable de mi vida y de la vida de otra persona. Eso me llevó a una depresión muy, muy, muy profunda que terminó en un intento de suicidio cuando Juanmi estaba en mi barriguita con 5 meses. Eso desencadenó muchas dificultades, obviamente, para nosotros como, pues, para tu papá Orlando y para mí, y nuestra relación de pareja se acabó muy temprano, cuando tú tenías 9 mesecitos de vida. Yo seguí mi vida solo contigo, realmente me fui reconstruyendo ahí, hice algún proceso de reconstrucción, empecé a vivir la vida contigo, nos volvimos Batman y Robin, tú me acompañabas a todo, estábamos juntos, y cuando Juanmi tenía 2 años y medio apareció en mi vida Juan Manuel. Y Juan Manuel fue un hombre que venía a plantearme una manera de vivir completamente distinta. Me planteaba una vida en familia, una vida muy tranquila, alejado de las cámaras. Y ahí es donde yo tomo la decisión de alejarme de la televisión. Pero claro, ese era un mundo con el que yo cargaba con aparentemente mucha felicidad, pero también pues había mucho de fondo ahí. Entonces nacen estos 2 chicos muy rápido, muy rápido. Juan Manuel ya venía también con otra hija que era Cata, una niña que para ese entonces tenía 5 añitos. Y muy rápido, en menos de 2 años juntos, ya teníamos una familia de 4 hijos. Claro, pero al entender que mientras nos tenías a nosotros, también te dieron tus bajones. No, no, mientras ustedes dos... Claro, cuando mi papá te abrió la presión y te dijo, te paras, no estás enferma. Claro, en el segundo embarazo, en el tuyo, yo empecé a tener la misma crisis depresiva que tuve con Juan Miguel. Y ahí la diferencia fue que Juan Manuel me agarró y me dijo, usted no está enferma, usted está embarazada. Usted está embarazada, lo queríamos, lo decidiste, esa vez me metiste en la ducha y desde ahí yo de verdad como que reaccioné. Es decir, Orlando también era un buen tipo y también queríamos tener a un hijo, pero estábamos en otro momento de vida, teníamos 25, 26 años, éramos actores, un ego gigante y no estábamos en plan de familia, mientras que contigo sí eso era un plan de vida que yo había elegido, porque además había dejado la actuación para jugarle a la familia.
Realmente entonces los primeros años de los 3 en casa fueron muy ricos porque yo me le dediqué al 100% a los niños, Juan Manuel salía a trabajar, éramos como la familia de película y ahí no hubo crisis. Los primeros 3, 4 años de nosotros, más allá de que el carácter de los dos es difícil, realmente fueron unos años muy, muy, muy bonitos. El tema comenzó a ser muy complejo cuando ustedes empezaron a ir al jardín y yo me empecé a quedar sola en casa sin tener nada que hacer, no, económicamente ya no tenía ingresos y el no sentirme independiente, eso sí empezó a generar Afectarte. un peso emocional muy, muy grande. El papá ha sido empresario siempre, pero obviamente al principio no eras el gran empresario que podía decirme, mira, yo te pago lo mismo que te daba, que te ganabas antes, entonces obviamente todo era diferente. Y yo creo que ahí fue donde yo empecé a incubar esa depresión que fue saliendo en forma de rabia, que fue saliendo en forma de cada vez que tú y yo teníamos una discusión, yo sacaba en cara que yo había dejado todo por ustedes. Y ahí fue donde desafortunadamente creo que ustedes empezaron a vivir y a ver desde muy pequeños, Juanmi ya mucho más consciente, yo creo que ya tendrías 8 o 9 años, empezaste a ver una mamá que entraba en crisis, que no se quería levantar, una mamá que hacía mucho show con Yo Juan siento que Manuel. también era una mamá que era, perdón, pues que estamos hablando del pasado, como un peso. Claro. Muchas veces. Entonces era, no sé, ay, nos vamos para la finca. Y mi mamá, no, no voy a ir. No me siento con energía. Y uno era como, Dios, ya tenemos el plan. Como, ayúdate, ayúdanos. Sí. Entonces era como un peso cuando te daban esos bajones. Y yo no quiero justificarme, pero sí sé que las personas que viven la depresión también entienden lo que se siente. Yo he sido una persona depresiva y ser una persona depresiva habla de un cerebro que funciona diferente al cerebro de Claro. ustedes. Y yo sé que es muy difícil para ustedes como familia entender cuando a mí me dan esos bajones emocionales, pero pues ni modo, con eso vivía, con eso vivía. Para ti obviamente era muy complejo una mujer que aparentemente era una cajita de música siempre, pero que ante cualquier dificultad se destruía de la forma como yo la hacía. Entonces, un poco para resumir, a lo largo de unos 10 años, no, 15 años de matrimonio, realmente nos la pasamos entre mis crisis depresivas, intentos de suicidio, manipulación de mi parte, y todo eso fue lo que ustedes vivieron durante muchos años. Y una personalidad muy narcisista. Y una personalidad absolutamente narcisista, y realmente pues yo creo que ya cada vez más las personas entienden a qué se refiere, nos referimos cuando hablamos de los narcisos. Entonces realmente yo siento que hace unos 10 años para acá, pues yo empecé a hacer un proceso porque ya yo creo que ya ni ustedes tenían derecho pues a seguir viviendo esto, ni nuestra relación aguantaba más, y ahí es donde yo empecé pues como este nuevo proceso que creo que se ha convertido, y espero que ustedes lo hayan sentido, como un renacer de la familia. Por eso yo les decía que en el podcast a lo largo de todos los episodios aparece mucho como el señalamiento a mis comportamientos, y sí, es verdad, y yo, aunque me duele, lo he reconocido, pero es la verdad, yo no puedo negarlo, sí era verdad, sí era así. Alguien me escribía, la vida de ustedes es como una película. Juan Manuel me lo decía toda la vida, o sea, ¿tú qué? O sea, hasta por eso sería yo actriz, estaba en la vida siempre como que todo lo puse de Como un una dramático, novela. como una novela, y creo que sí, nuestra vida ha sido una novela, ya en los últimos años creo que Más ha cambiado. calmada. Entonces yo quisiera decir un poquito de eso, como que yo ¿El sí... cambio? Sí, el cambio, ya empezar a hablar del cambio, y es que yo creo que yo soy de los que más le comenta a mi mamá de verdad lo orgulloso que yo soy de ti, del cambio que has hecho, porque lo que tú dices, como que completamente fue un renacer, y me alegra mucho que estemos haciendo como este capítulo, digamos, un poquito en tu honor, porque sí, digamos que tienes razón en que muchas de estas cosas, crisis o lo que sea, sí fueron muy alrededor de ti, pero precisamente pues con tantas vainas tan difíciles, pues haberte sacado adelante como lo has hecho, pues es de admirar. Entonces, yo sí creo que mi mamá, pues si algo es una persona muy dedicada, y definitivamente durante todos estos años tú te has esforzado mucho en aprenderte las cosas ya de bien de cabeza, de tenerlo en cuenta, de enseñárnoslo a nosotros, y yo creo que nosotros hemos aprendido mucho también a través de tu proceso. Entonces, pues me parece muy, muy chévere como que hoy en día
lo que le hemos dicho en otros capítulos, como que la familia que tenemos es muy también por ti, muy tanto lo malo como específicamente lo bueno. Entonces pues me parece muy chévere, es como pues darte este como tributo, porque sí, la realidad es que hoy en día tú eres una persona muy distinta y nos aportas demasiado en la casa. Yo quiero decir varias cosas porque, digamos que lo primero es, Ana María siempre se ha dado mucho el apoyo ella misma a yo he hecho las cosas mal y no sé qué, pero realmente yo creo que más ha sido lo bueno que lo malo, realmente, y es lo que nos ha tenido a nosotros realmente unidos, como tú decías. Digamos que acá yo siempre reconozco a Ana María que los valores que ellos tienen y lo que son como hijos y como familia, que nosotros hemos tenido una familia maravillosa, sin conflictos. Hace poco alguien hacía un comentario como hijos que son como que lo tienen todo, pues sí, pero a veces hay gente que tampoco no tiene nada y tampoco funciona bien. Entonces yo creo que la realidad es que para mí la mamá es demasiado importante y Ana María ha sido una maravillosa mamá, partiendo de eso. Lo otro es que a mí me parece que Ana María ha hecho un estudio sobre ella misma para entenderse y por eso se ha logrado buscar la forma mediante estudio de psicología, mediante el tema de constelaciones, mediante muchos cursos que ha hecho, Escuela de Magia del Amor, que para mí también fue como algo realmente maravilloso, que me parece que fue como el punto de partida de encontrar una nueva Ana María, pero ha sido un trabajo importantísimo de ella de conocimiento, de entenderse y decir qué es lo que me pasa, cómo es la relación con mis papás, cómo es la relación con mis hijos, cómo es la relación con mi esposo, entender inclusive posiblemente que la renuncia a la actuación, que para todo el mundo es, este man la sacó de una cosa, usted cómo fue de boba, por qué lo cambió, y sí, digamos que yo creo que sí soy culpable en cierta forma, pero creo que Ana María no era el medio de la actuación. La actuación era un tema en donde ella fue bastante buena, pero Ana María, todo su histrionismo, todo el tema de su arte, es lo que ha llevado para tener inclusive hoy lo que puede hacer como terapeuta, que también muchas veces la gente cuestiona y dice, oiga, pero ella que estudió, ha estudiado hartísimas cosas para realmente poder hoy hablar una sola palabra y tener personas acá sentadas en terapia o hacer los talleres de constelaciones. Entonces yo sí te quiero reconocer que ha sido valiosísimo lo que tú has hecho, que realmente ha sido duro para todos, para mí durísimo también, digamos que he vivido unas situaciones súper complicadas, como que uno no dice, pero este man, ¿qué? O Juan Pablo diría con una palabra, pero esta hueva, ¿qué sigue ahí? Pero realmente creo que ha sido valioso. Y pues tanto que hace poco tuvimos no una historia, sino una decisión mía como de tener un espacio para entender, y cuando hago la valoración de la mujer que es Ana María y lo que yo quiero tener de una esposa o de una mujer, pues encuentro que todo lo tiene ella, por más de que hayamos tenido esos momentos de crisis. Entonces yo sí te quiero reconocer mi vida, pues todo lo que has hecho y de verdad, yo creo que ya llegó el punto de decir, ya no hay que darse más la po, ya Ya estuvo bien olvidar a esa y ahora mujer del tenemos que pasado. sentar a otra gente acá para que se dé la po. Sí, yo creo que, digamos, obviamente, todo lo que dijeron mi papá y Juan Pablo, Mi papá dijo, sí, sí, ¿verdad? es súper bien recibido y por dos, literal, o bueno, por tres. O sea, sí. Creo que otra cosa como para hablar de algo diferente, además de que cambiaste y eso mejoró mucho la familia y la unión y creaste como espacios y eso, creo que también sirvió mucho en lo que te metiste, porque nosotros somos, pues por la situación, por esa bomba que cayó, nosotros como familia y como personas tenemos y teníamos muchos conflictos internos y muchos problemas internos. De acuerdo. Y creo que a través de tus conocimientos y todo lo que tú has traído después de conocer Escuela de Magia del Amor, ahorita constelaciones La familiares y todo eso, psicología. nos ayuda mucho a nosotros de alguna forma también sanarnos. Entonces, a través de tu sanación, pues muchos nosotros terminamos sanándonos sin necesidad de que tú dijeras como, mira, sánate o miras esto, sino pues al escuchar lo que tú hablas, al entender muchas cosas, uno puede decir, ah, mira, esto pasa porque entonces yo acomodé a mi papá acá y nada, nada, pero eso solo lo podemos saber
si, pues, o sea, o no lo hubiéramos podido saber si tú no te hubieras metido en este mundo de buscar sanarte a ti. Entonces, mientras te sanaste De a acuerdo. ti, pues terminaste sanando o ayudándonos a nosotros a tener las mismas herramientas que a ti tanto te costó encontrar, a nosotros de una forma más rápida y más directa. Entonces, pues también agradecerte por eso, pues porque nosotros, digamos, Juan y yo, Juan Pablo un poquito menos, pero Juan y yo somos muy cerrados como a, o en su momento éramos muy cerrados como de ir a psicólogos y eso, porque era como, estamos bien, pero a través de lo tuyo, pues yo creo que nos hemos abierto mucho más. Esa posibilidad. Ujú. Bueno, yo creo que de mi parte, pues yo te lo he recalcado y más en el último tiempo que, o sea, nuestra relación, sé que ha sido más allá de la tuya, la de ustedes dos como pareja, ha sido la de más altibajos, pero creo que hoy en día yo, por mi proceso interno o el que tú también has hecho, hemos aprendido que ya, o sea, como que no, uno para qué se engancha en cosas y más con una persona que uno ama tanto, ¿sabes? Entonces es como una bobada porque yo creo que cualquier hijo tiene como diferencias con sus papás, cualquier hijo tiene un punto de vista o también comportamientos únicos y yo creo que yo le he aprendido es a, en vez de solamente ser ajeno a lo que tú haces, aprenderlo a valorar y respetar y al mismo tiempo amarte por lo que haces y Ujú. hasta creo que hace 2 días te lo dije como que te admiro porque es que eres todo, eres mamá, o sea, hoy en día con lo que haces con Pharmacy vendes de una manera espectacular, todo el proceso de ayuda a las personas es Compromiso. increíble y yo sé que yo no lo comparto en muchas cosas como tus pensamientos o Mi filosofía de vida. la posición en la que tú hoy en día estás, pero al mismo tiempo siento como una admiración y un respeto porque muchas personas se ven beneficiadas con los que tú haces. Entonces, yo creo que hoy en día yo solo le doy gracias a la vida por tenerte y le agradezco también la relación tan bonita que hoy en día tenemos, que es muy tranquila, muy calmada, que ya ni me presionas, ni también tratas como ¿Me impone? de imponer muchas cosas frente a mí, sino que me deja ser y creo que eso es lo bonito de que el pase el tiempo y que las personas sí cambien y tú sí has generado un cambio en ti y no solo conmigo, sino con todos y todos nos hemos dado cuenta, obviamente se sale la Ana María de que ni siquiera es la Ana María del pasado, sino No es mi la Ana María de esencia. la esencia tuya, o sea, Claro. eres controladora a veces, tienes el ego alto, pues eso es lo normal, o sea, eres una mujer que siempre entró y quiere ser como esa luz del centro de atención y de todo eso, pero eso es lo que también amamos de ti y está bien, ¿sí me entiendes? O sea, yo no voy a cambiarte y yo no voy a intentar hacerlo, voy a amarte como por lo que tú eres y creo que es lo que también he aprendido hoy en día y hemos aprendido todos es a valorarte por lo que eres, a valorarte por la persona que todos los días nos ama y todos los días piensa en nosotros y eso está perfecto. O sea, yo creo que cualquiera de nosotros puede decir, tenemos la mamá que necesitamos y que queremos. Entonces, Sí, eso yo es lo... siento que anteriormente, y lo que dice Juan es muy importante, como uno no debería intentar cambiar a las personas. Exacto. Creo que anteriormente, pues, el cambio era algo necesario porque es que no solo era algo contra la familia, sino pues, No, por lo que acabas de afectaba a mencionar, todos. Contra mí contra misma. ti misma, tú te estás haciendo daño en muchos aspectos. Entonces ahí es donde uno dice que es como el chorro de agua que te echó mi papá para que reaccionaras cuando estabas embarazada. Es lo mismo, es como tocaba decirte como reacciona y gracias a Dios reaccionaste. Exacto. Hoy en día creo que ya todos hemos logrado amar esa persona que tú eres y con lo que dice Juanmi, es que nadie está diciendo, no, mira, no puedes cometer errores, no puedes hacer esto porque es que eres un ser humano. Sí, Por más de total. que te trabajes y te trabajes, eres un ser humano y siempre va a haber, siempre van a salir las cosas que no están en luz, ¿sí? De vez en cuando hay cosas que te alteran más que otras, hay cosas que uno lo dice tranquilo y tú reaccionas feo, pero aún a nosotros también nos pasa lo mismo, entonces uno no puede esperar que tú reacciones siempre bien, que siempre estés con alegría con esto. Entonces ahí es donde creo que esta conversación sirve para lo que decía un poquito mi papá, y es que te dejes de dar tan duro y de pronto también nosotros, si lo sientes tan así, pues que te dejemos de dar tan duro por esa mujer que fuiste, porque ya creo que esa mujer ya pasó y ya no podemos seguirnos centrando en es que tú antes, porque pues ya hoy en día es lo que hay. Y hay que mirar a esa mujer de hoy. Es que yo creo que había como dos Ana Marías. En un momento determinado había como dos estilos de Ana María. Una que era
la que generaba, digamos, que esta historia que era como la de la depresión y la que en un momento determinado armaba todos unos conflictos horribles que eran los que nos llevaban a una situación tan crítica, y era la Ana María, que era la Ana María, la que tú estabas diciendo, la que cantaba, la que estaba siempre como feliz y toda la historia. Entonces, pues, yo creo que hoy lo que estás volviendo es a ser una Ana María. Y esa Ana María tiene sus cosas, como todos tenemos sus cosas, pero ya no con el conflicto ni toda la historia que había antes alrededor, que era tan difícil de manejar. Yo creo que yo sí, a ver, yo hoy en día, el hecho de que exprese lo que pasó no quiere decir que me dé lapo o que me dé varilla o que me dé latigazos. Lo hablo es porque lo conozco tanto y lo tengo tan claro y me siento tan orgullosa porque yo sé que el 90% de las personas que están allá viéndonos y que ustedes mismos no son capaces de autorreconocer un cuarto de la mitad de lo que yo sí reconozco en mí. Y para mí eso me hace digna de un gran orgullo. O sea, no crean que cuando yo hablo de algo que hice mal, lo estoy hablando con dolor y con tristeza, lo hablo con el orgullo de que hoy soy capaz de expresarlo con tranquilidad, de decir, yo hice, como un acto de reconocimiento. Para mí, yo me siento muy orgullosa de hoy ser capaz de autoobservarme, que es de los trabajos más difíciles que hay en el ser humano, y que desde el minuto 1, hace 12 años, cuando empecé a estudiar coaching primero, lo primero que te dicen es autoobsérvate. Si no te pones de un observador diferente a ti mismo, nunca vas a reconocer. Y creo que esa es de las grandes dificultades del ser humano. Entonces, tranquilos que no me doy lapo. O sea, el hecho de que cuente, lo que pasa es que para la gente es sorprendente que alguien tenga eso se llama invulnerabilidad, es decir, ser capaz de ser tan vulnerable ante los otros que cuente todo lo que cuenta. Entonces tú me decías a mí, Ana María, a los 8 días de conocerla ya me estaba contando que se había intentado suicidar en embarazo. Como los dos. Bueno, al día siguiente. No, ¿Qué y mi mujer mamá- que está en plan de conquista cuenta eso? Ana María. Porque yo sé que yo tengo una personalidad muy diferente, a mí me dotaron con unas características que no son ni buenas ni malas, son absolutamente Son diferentes únicas, de sí, de la mayoría. Entonces, desde ese punto de vista, quiero que sepan que yo no sufro al contar ni que me estoy dando lapo. O sea, yo no cuento las cosas diciendo, "Ay, yo me intenté suicidar", y no porque sea una cínica, hijo, contigo, sino porque yo ya sé que lo hice, es una realidad que sé que ha afectado tu vida, pero también he sido respetuosa de ofrecerte disculpas, de decirte cuánto te amo. Algo que sé que hice hermoso fue que nunca te chanté a ti la culpa, es decir, otra mamá podría haber dicho, como yo estaba embarazada, por eso me deprimí y entonces por culpa de la depresión fue que yo me intenté matar. No, yo no era madura, yo no estaba preparada para ser mamá, yo tenía unos valores tan discordantes que pensé primero en no engordarme que en la vida tuya, pero eso es un tema mío. Y cuando yo cuento esto, no lo cuento con tristeza, lo cuento con decir, wow, cuánto he cambiado. También quiero que sepan que hoy sí creo que soy una mujer muy valiosa, y sé que cualquier persona quisiera tener hoy una mamá como yo y una mujer como yo. Y que sé que si yo me muriera antes que el papá, les haría mucha falta, al papá le haría mucha falta, como sé que él también. Lo que pasa es que yo siempre lo he sobrevalorado a él. O sea, siempre le he expresado todo lo que le valoro. Entonces, yo también sé que soy una mujer que tengo muchos valores, les agradezco mucho que me lo estén diciendo, pero sí quiero que sepan que yo estoy muy orgullosa de mi proceso, por encima de que yo soy la mamá y les voy a parecer cansona y soy la esposa y todo va a parecer intensa, pero sí me siento muy orgullosa y les agradezco mucho Qué que me bueno, hayan qué hecho bueno. Muy bien. este merecido, porque creo que es merecido, reconocimiento a mi cambio. Qué bueno. Perfecto. Bueno, acá teníamos como una dinámica que era como, ¿qué fue lo más difícil de esa Ana María anterior en tu caso? Pero también, digamos, un aprendizaje que te dio en la vida, porque pues esas cosas difíciles siempre vienen con algo de aprendizaje. Entonces, ¿cómo responder esas dos? Pues yo creo que la parte más complicada fueron los momentos en donde ella intentó los temas de suicidio, porque digamos que sobre todo uno era como una cosa que pasó, fue como muy desconcertante para mí, me dolió demasiado, o sea, no, fue muy fuerte. Y el aprendizaje, pues yo creo que el aprendizaje que hoy sigo trabajando es como el amor propio, en el respetarme y el quererme yo más, porque finalmente durante muchos momentos lo que tú decías, pues seguramente yo debí oírme. Claro.
y no sé si eso hubiera sido malo o bueno, no tengo ni idea Bueno, habría si te sido hubieras bueno. suicidado, pero posiblemente para mí hubiera sido la mejor alternativa. Claro, Pero tú por estar también, pensando en los demás, pero no estaba pensaste en tu pensando tranquilidad. también en ustedes, porque ya todos existían, entonces pues esto no era simplemente como decir me paro y me voy, o sea, no era eso. Por más de que Ana María decía, tranquilo que tú te los puedes llevar, sí, pero yo pensaba también era, a mí no me gustaba en ningún momento, y yo creo que a nadie, por supuesto, le va a interesar que tener hijos y que sus hijos tengan que vivir la tragedia de una mamá que se suicidó. Eso no es interesante. Entonces, yo creo que eso fue como el aprendizaje que todavía lo sigo trabajando. Pues yo creo que en lo personal, como que mis experiencias, la verdad, con mi mamá sí fueron bastante distintas y positivas comparadas a las de ustedes. Yo creo que mi mamá, pues también por muchas situaciones en las que ella me tuvo que cuidar a mí más de lo normal y tal, pues yo me llevé una mejor noción, pero algo que puedo sacar como de lo malo de esa mamá anterior, no necesariamente porque me afectara a mí, sino simplemente porque creo que tal vez es algo que se puede pasar mucho de, como en el ADN, por así decirlo, era como ver cómo tú cuando entras como en estos modos de crisis, cómo se te distorsionaba como tu pensamiento sobre La ti misma, conciencia. sobre ti misma. Entonces como botabas todo el proceso de las cosas que habías hecho como si no hubieras hecho nada. Y como que perfectamente podías llegar podían haber pasado 5 o 10 años y tú volvías a hacerla del día uno, pero sin ningún tipo de argumento, pues porque es que era completamente diferente, pero entonces uno veía una falta de confianza y de seguridad en ti que es como, No era coherente. no es coherente, entonces es como, pues sí era muy mamón eso porque es como, pues como te demuestra algo que es como tan obvio. Em, y aprendizaje, pues creo que relacionado a eso es como el tema de que en serio uno siempre puede dar más por uno mismo si uno en serio cree que necesitas como cambiar o hacer cosas Se por lo ti mismo. propone. O sea, creo que no hay una excusa para uno ser como, no, es que yo no sería capaz de lograr estas cosas, yo no sería capaz de, De sí, de cambiar. lograr esto. O yo Sí, soy así y punto. Exacto, de exacto, exacto, como cambiar. que si tú genuinamente sientes que hay algo en ti que tú tienes que mejorar por ti mismo, no hay duda de que lo puedas hacer, pero también tienes que, como tú decías, también tienes que ir afuera y aceptar lo que tú estás haciendo mal y no simplemente ser, no, pues es Yo que soy así así. soy Esto es yo lo que y soy me yo tienen y que ya para de aceptar, contar. exacto. Sí, yo creo que para mí una de las cosas más difíciles era que por los temas de mi mamá, ella te tiraba, perdón la palabra, mierda y te decía hasta de que te ibas a morir, no mentiras, pero sí decía cosas muy fuertes y a los 5 minutos era como, ay hija, ¿cómo vas? Y pues como que tenías un chip que, No, eso se llama trastorno mental. exacto, tenías un trastorno mental, entonces le decías a uno cosas feas, maluquísimas y a los 5 minutos lo tratabas a uno como si no hubiera pasado nada. Cuando uno tenía el dolor y pues no, sí, no el rencor, pero sí el dolor de lo que habías mencionado. Entonces creo que eso era muy pesado porque pues a uno no, pues uno no quería generar un conflicto contigo, entonces yo no iba a seguir con la pelea, pero pues yo también tenía que sanar Dolor. lo que me acabas de decir y tú actuabas como si no hubiera pasado nada, entonces eso era un muy pesado, pero de aprendizaje creo que, y va un poco relacionado con lo que hablamos la vez pasada, es que creo que todo esto nos dio mucha fortaleza a todos, mental, para solucionar, para, pues de todo. Entonces yo creo que nosotros es muy difícil caer en unos episodios como los que tú caías, porque ninguno sintió como, ah, bueno, yo puedo ir por ese camino, sino todo lo contrario. Todos fuimos como, tenemos que ser berracos, salir adelante, ver cómo salimos adelante los problemas. Si vemos que tenemos algo mal, intentar cambiar y como, pues de alguna forma sí madurar más rápido, pero pues eso igual sí nos sirve hoy en día y nos ha hecho las personas que somos. Creo que lo más difícil y por lo que más yo creo que tú y yo sufrimos en nuestras relaciones anteriores era que no había como un reconocimiento del error y yo creo que eso de parte y parte nos llevó a muchos conflictos y hasta una ida mía de la casa, porque entonces teníamos como
tú eres así, tú eres así, y como que no frenábamos ese punto y pasaba lo que pasaba con ustedes también. Entonces tenía que llegar a explotar la cosa hasta llegar al punto de que yo me iba de la casa o que se tomaban decisiones erróneas que no tenía sentido que pasara eso, desde tu inmadurez también y desde mi reactividad, porque yo también sé que soy muy reactivo. Entonces creo que, listo, fue muy difícil, pero hoy en día, por lo menos creo que ya también tenemos como esas pausas de decir, espérate, no peleemos, hablemoslo. Y está bien hacerlo de esa manera porque podemos solucionar mucho más fácil, aunque sé que tú te enganchas un poquito más hoy en día en las cosas que yo, por lo menos ya hay como esa pausa de decir, bueno, ya está bien las cosas, vamos a estar bien, ya está. Y creo que hoy en día eso es lo que también ha fortalecido mucho nuestra relación y está muy bien. Y lo valoro, o sea, yo creo que desde mi punto yo también amo mucho eso de la mamá que eres hoy y también me doy también ¿no? Como la palmadita en la espalda a mí mismo decir, como yo no quiero tampoco tirarme la relación contigo, entonces yo trato de estar calmado Sí, para no y ha llegar a eso, mejorado ¿sí me mucho, entiendes? ha Y ya. mejorado Chévere. mucho. Bueno, no, perfecto. Este fue nuestro capítulo de despedida. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado en estos Despedida, tres. pero de la primera... Sí. Despedida de la primera temporada. Pero Vamos. antes de que cierres, yo quisiera hacer un comentario. Y es que yo creo, y ustedes como allá al otro lado puede que vean, y yo creo que aquí hay dos bandos. Unos que sí son las víctimas. Y claramente los hijos no fueron responsables de la familia que nacieron. O sea, ustedes, ya más allá del tema espiritual y por qué eligieron llegar a esta familia, por las necesidades emocionales, pero ustedes no eligieron a la mamá que tuvieron. Tú sí elegiste a esta esposa. Y en eso creo que hay una gran diferencia. Y creo que en eso cada uno tiene su responsabilidad. Yo al haber elegido a este esposo al haberme elegido a mí, y ambos al haberlos tenido a ustedes. Y ustedes sí realmente son víctimas, pero lo lindo, y lo están demostrando hoy, es que no se sienten víctimas. Eso es lo más importante. Yo creo que eso es lo más valioso de este podcast, que aunque ustedes podrían hoy estar llenos de traumas, llorando, diciendo fue terrible, mi mamá me hizo, mi papá, ¿por qué permitió que mi mamá? Hoy ustedes lo que han hecho es fortalecerse y de verdad, lo hemos hablado con el papá, qué orgullo los hijos que Y tenemos. fortalecer la relación entre todos. Así es. que Exactamente, muy y hoy importante. podemos estar muy bien. Entonces, eso lo quería decir, me parecía que era muy importante porque son jugadores muy diferentes. Palmaditas. Exacto. Listo, hija. Bueno, entonces ahora sí, cerrando esto, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado en estos 13 capítulos. Igual tenemos una segunda temporada que se va a venir con muchas sorpresas, seguramente tendremos dinámicas diferentes, también pongan en los comentarios qué les gustaría ver para esta segunda temporada y de verdad gracias por el apoyo, por estar ahí, por estar viéndonos cada vez que subimos el video, por estar comentando, que eso también pues fortalece la comunidad y nos ayuda a entender que este contenido les está sirviendo y es importante para ustedes. Totalmente. Les dejamos aquí el capítulo pasado donde estuvimos hablando de estas crisis, por lo menos que tenían mis papás, si es necesario que nosotros como hijos lo sepamos o no. Y de Eso nos verdad, debemos aquí se involucrar. las dejamos para que lo vean. Estuvo muy bueno ese capítulo y creo que es importante para las familias y las relaciones. Y pues nada, muchas gracias por estar otro día más en esta casa, la de los Casas, hoyos. ¡Chao!